Vamos a definir una nueva función conocida como energía libre de Helmholtz. Vamos a denotarla con la letra A y vamos a definirla de acuerdo a la expresión que establece que A es igual a U más el producto ST, donde U es la energía interna del sistema, S es la entropía y T es la temperatura. Veamos que A tiene las mismas unidades que U. Recordando, U tiene unidades de energía por unidad de mol. Además, mencionar que esta nueva propiedad es también una propiedad termodinámica, al igual que U, al igual que S y al igual que la temperatura. Por tanto, A es una propiedad que depende exclusivamente de las propiedades a las cuales el sistema se encuentra, sin importar cómo se llegó a ese estado. Por eso es una función termodinámica o función de estado. Veamos además que también esta nueva función o propiedad energía libre de Helmholtz tiene toda la información de la termodinámica. Así como U, vimos antes, llegamos y desarrollamos la función termodinámica para la energía interna a partir de tener toda la información de la primera y segunda ley. De esta manera, también A tiene toda la información de la termodinámica, solamente que es una nueva función que, a diferencia de U, que es una función de entropía y volumen, por ejemplo, a composición constante, A lo es o es función de otras dos propiedades termodinámicas diferentes a entropía y volumen. Pero finalmente A tiene toda la información de la termodinámica. También a la energía libre de Helmholtz se le conoce como función del trabajo y representa el trabajo desarrollado por el sistema, que a temperatura constante, ojo, solo a temperatura constante, representa el trabajo máximo desarrollado por el sistema. Vamos ahora a partir de esta definición, A igual a U menos ST. Si esta expresión la representamos en forma diferencial, lo que hacemos es tomar por ambos lados la derivada, por tanto nos quedaría del lado izquierdo la derivada de A va a ser igual a la derivada de U menos la derivada del producto entropía-temperatura. Si desarrollamos la derivada del producto de dos funciones, nos quedaría entonces que la derivada de A va a ser igual a la derivada de U menos la primera por la derivada de la segunda menos la derivada de la primera por la segunda. Este menos es por el signo que aparece en esta. Y la regla de derivación es el producto de dos funciones, que es una suma. Pero como está el menos, bueno, se traduce en estos dos signos. Por tanto, esta es la expresión de manera diferencial para la nueva función conocida como energía libre de Helmholtz. Ahora lo que vamos a hacer es expresar la ecuación anterior, que aquí aparece, solo como apoyo. La vamos a escribir en términos de la energía total. Si recordamos, para que pase a ser energía total, A debe estar multiplicada por el número de moles. Y como lo vamos a hacer, o vamos a afectar el término del lado izquierdo y vamos a multiplicarlo por n, del otro lado también n va a multiplicar a todos estos términos. Por tanto, si hacemos la multiplicación, nos quedaría la derivada de n por A. Va a ser igual
ahora a la derivada de n por u menos n multiplica a s. No multiplicará a t, no tiene sentido. Por tanto, será el término menos ns por dt menos t por la derivada de ns. Entonces, n al multiplicar multiplica a las propiedades que son intensivas, en este caso a la entropía y a la energía interna. Son propiedades referidas al número de moles. Ahora lo que hacemos es que el término que tenemos aquí, la derivada de NU, la vamos a sustituir por la expresión que antes deducimos y que es la primera relación termodinámica para esta propiedad NU, que está dada por toda esta expresión. Bueno, en donde esté el término de NU, que es en esta parte, vamos a introducir estos tres términos. Vean que eso lo estamos representando ya en esta expresión. La derivada de Na va a ser igual a T de Ns menos P de Nv más la sumatoria de este término, y todo lo que está ahí es exactamente lo que está en esta expresión, menos este término y menos este otro son los que permanecen. Veamos entonces si podemos reducir términos. Vean que el término temperatura, que es el primero, derivada de Ns, va a ser igual al último término, pero de signo contrario. Como es el mismo término y con signos contrarios, se eliminan, de tal manera que los términos que permanecen establecerán la derivada de Na. Por tanto, nos queda de esta manera. Esta expresión es la segunda relación termodinámica para la energía libre de Helmholtz. Esto es a composición variable. ¿Cómo expresamos esta composición constante? A composición constante, recordemos que el número de moles, los números de moles Ni son constantes y la derivada de una constante es 0. Y 0 por algo es 0 y toda la sumatoria también será 0. Por tanto, a composición constante nos queda esta expresión, que también es la relación termodinámica para la energía libre de Helmholtz a composición constante. Ahora, de estas dos, lo que vamos a hacer es escribir la funcionalidad de Na. Veamos que la funcionalidad de Na va a ser la siguiente. Va a ser función de, recuerden, las variables que aparecen en derivadas. Por tanto, va a ser función de NV que aparece. También va a ser función de la temperatura porque aparece en derivada. Y aquí está la funcionalidad representada. Y del último término, vean, va a ser función de ¿quién? De los términos que están en derivada, que en este caso son todos los Ni. Por tanto, va a ser función de N1, de N2, etc. Esta es la funcionalidad a composición variable. Mientras que a composición constante no va a depender de los Ni. Por tanto, A será función exclusiva del volumen y de la temperatura. Ahora lo que vamos a hacer es tomar la derivada total a Na, recordando que Na tiene esta funcionalidad. Por tanto, pueden tomarse un tiempo para expresar la derivada total de Na de acuerdo a esta funcionalidad.
y compárenla con esta expresión. Por tanto, esta expresión nos da la derivada total ANA o DNA. Ahora esta expresión la vamos a comparar con la antes desarrollada y que mencionamos es la segunda relación termodinámica. Entonces, comparando ambas expresiones, porque exactamente ambas nos dan la derivada de Na, vean el término que aparece del lado izquierdo, efectivamente es el mismo. La derivada de Na va a ser igual a esta parcial que multiplica la derivada de NV, y vean que aquí aparece también la derivada de NV más esta parcial que multiplica a dt. Vean que aquí también está en el segundo término dt, más hay una sumatoria y está el término de ni, igual que aquí. Por tanto, si comparamos, llegamos a las siguientes identidades termodinámicas. Menos la presión va a ser exactamente igual a este término en derivada parcial. Este resultado lo establecemos de acuerdo a esta ecuación, que esta derivada es a composición constante, es decir que n es constante, por tanto sale de ambas derivadas, se elimina y se reduce a esta parcial. De tal manera que si la reescribimos, este término pasa del otro lado y entonces nos quedaría que la presión es igual a menos la parcial de A con respecto al volumen, a temperatura y n constantes. Además, al comparar este término con este otro, entonces menos ns debe de ser exactamente igual a esta parcial. Por tanto, este resultado lo estamos escribiendo en esta parte. También vean que es a n constante. Esta n sale de esta derivada que al pasarla del otro lado de la ecuación divide y se simplifica con la que está aquí. De tal manera que también el término lo pasamos del otro lado de la ecuación. Finalmente nos queda que la entropía va a ser igual a menos la parcial de A con respecto a T, a NV, n constantes. Además, al comparar el último término de esta ecuación con este otro término de esta ecuación, se llega a la siguiente conclusión, que mu i tiene que ser exactamente esta derivada parcial y la estamos expresando en esta identidad. Por tanto, hemos obtenido 3 identidades termodinámicas más: la presión, la entropía y mu i iguales a estas expresiones.